En esta serie de mensajes llamada Consejos para la Familia, tuvimos que hacer un ajuste de última hora y por eso no hay una familia conmigo hoy aquí. Debería haberla hoy, pero no se pudo. Pero la palabra de Dios no puede faltar en este lugar. El alimento no puede faltar en este lugar. Así que quiero tocar hoy un aspecto muy importante del cual Dios ha estado hablando a mi corazón esta semana. Dios me dijo, ¿cómo está mi iglesia fundamentando las nuevas generaciones? Si usted mira las noticias, se dará cuenta que la mayoría de los manifestantes en nuestro país son jóvenes. Muchos de los que están protestando violentamente son jovencitos. Algunos no alcanzan la mayoría de edad. Parece que la juventud ha estado muy alborotada por estos días. Y mi pregunta es, ¿qué enseñanza han recibido ellos y atesoran en su corazón para actuar como están actuando? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la iglesia? Por eso he titulado esta enseñanza El fundamento generacional. Y hoy quiero hablarles de la importancia de enseñar a las nuevas generaciones a amar a Dios, a guardar el camino de Dios, a tener actuaciones justas y emitir justos juicios, para que venga la bendición que Dios ha prometido a sus padres. Así que lo primero que quiero enseñarles hoy es que Dios espera que enseñen a sus hijos y a su descendencia un buen fundamento de vida. Abraham, Dios dijo de Abraham, porque que mandará después de sí. Llama la atención, si usted mira los versículos anteriores, el verso 17 al 18, Dios está hablando como consigo mismo y está diciendo ahí, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y ahí es cuando expresa, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué era lo que venía para Abraham? Venía una nación grande. Era tan solo un hombre arrancado de una cantera, un hombre cuya esposa era estéril. Pero saben, ese hombre Dios lo escogió para crear en él una gran nación. Y Dios está hablando a futuro, a generaciones que van a emerger desde sus lomos. Y Dios le está diciendo a Abraham que él, o está diciendo de Abraham que él le enseñaría a sus hijos a guardar el camino de Dios. Venía una bendición para las naciones de la tierra. Pero esa bendición para las naciones de la tierra está asociada a un fundamento generacional, a un fundamento sembrado en los corazones de los que venían. Estaría asociado a una enseñanza que Abraham daría a su hijo, y éste la daría a los suyos, y estos la darían a los suyos.
Y estas palabras me hacen ver que Dios sabía perfectamente que Abraham haría un buen trabajo con la generación. Que usted va a lograr eso, que usted va a ser ese ejemplo para las generaciones que vienen, que usted va a atesorar el mandamiento de Dios y se lo va a enseñar a sus hijos. Eso mismo que Dios esperaba de Abraham es lo que Dios espera de usted y de mí. Es lo que Dios espera de esta generación que se hace llamar iglesia del Señor. De los que están en culto los domingos, de los que se conectan a una transmisión de una iglesia y dicen: soy miembro de esa iglesia. Padres, adultos, tenemos una gran responsabilidad de poner el fundamento firme a nuestros hijos y a las nuevas generaciones. Tal vez usted diga: esta enseñanza no es para mí, porque usted no tiene hijos. Pero yo le digo, tal vez usted... Así que lo que hoy estamos viendo en Colombia, lo que hoy estamos viendo en el mundo, es la carencia de fundamentos de vida en las generaciones que se han levantado. Y por eso hoy nuestra nación está en caos. Y los jóvenes que hoy deberían estar buscando soluciones efectivas a la crisis de nuestra nación, solo creen que pasar de derecha a izquierda es la solución y no lo es. Ellos deben aprender que el fundamento verdadero de vida que deben recibir las generaciones debe empezar desde casa y no debe inclinarse ni a izquierda ni a derecha, sino que es un fundamento generacional que llevará. Esa es nuestra responsabilidad en esta generación. Sembrando, diga conmigo, sembrando mandamientos de vida en el corazón. ¿Sabe qué dijo Dios? Y Abraham dijo: yo sé. En otras palabras, es como si hoy estuviera diciendo: yo sé que Orlando, yo sé que Alexander, yo sé que Jairo, yo sé que Pedro, yo sé que Iván, yo sé que Carlos, yo sé que Roland, yo sé, Gloria, yo sé. Lo que Dios esperaba es que Abraham mandara, dígalo conmigo, mandara a sus hijos a su casa después de esto.
Y esa palabra mandar en el hebreo es la palabra sabá. ¿Y saben qué significa sabá? Mandar, ordenar, encargar, encomendar, dar un mandamiento, recomendar, gobernar. Así que si nosotros queremos que las generaciones futuras amen a Dios, debemos saber, mandar, ordenar, que esos mandamientos de Dios estén en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la labor primordial de la iglesia. Escúcheme, no dice que usted le aconseje a sus hijos si quieren seguir el camino de Dios. No dice que usted debe permitir que sus hijos escojan entre el mejor postor. Islam, cristianismo, budismo, nueva era, no dice eso. Dice: yo sé que mi iglesia mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que guarden el camino de Dios. ¿Podemos dar un aplauso a Jesús por esto? No es si ellos quieren, porque es muy posible que no vayan a querer. Es que usted como padre, como adulto que responde por una generación que emerge, sabá, ordene, mande, siembre en el corazón de sus hijos para que se levante una generación que conoce a Dios. Y no solamente habla de padres, también va para los tíos, para los abuelos, para los tutores, para los pastores, para los líderes. Dios quiere que la iglesia sabá, que la iglesia siembre en el corazón de las nuevas generaciones los mandamientos de Dios. ¿Alguien aquí puede decir amén a eso? Ahí en casa puedes decir amén a eso. Entonces, el mandamiento debe ser sembrado. Escúchame, ¿alguna vez has sembrado? Coges una semilla, abres un hueco en tierra, siembras la semilla, tapas y empiezas a regar, empiezas a cuidar. Que esa semilla brote, produzca fruto en el corazón de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros ahijados. Abraham mandaría a su hijo, y este a sus hijos, y estos a sus hijos. Y por eso, yo sé que usted ha escuchado noticias hoy, sabe que hay una nación en el mundo que se llama Israel. Y esa nación que se llama Israel son los hijos de Abraham. Y hay una iglesia en el mundo que es usted y yo, que espiritualmente también somos los hijos de Abraham. ¿Cuántas generaciones cree usted que han pasado desde que se levantó esa nación? ¿Saben? La palabra dice en el Salmo 105 y el verso número 8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Podríamos llegar a pensar que la palabra y el pacto de Dios con Israel es para 1000 generaciones. El Señor prometió que ese pacto se tiempos. Pero ¿saben qué más dice la Biblia? Versículo en Deuteronomio capítulo 32 y el verso número 7, lo atesore, dice así: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará,
a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Saben? Es la responsabilidad adulta de enseñarle a las nuevas generaciones trabajo en este tiempo. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Enseñar en casa todo esto. Mis amados, cuando le enseñamos a nuestros hijos a guardar el camino de Dios. Por eso dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino. No hay otra mejor manera de que las generaciones que vienen sean buenas. Y quiero que busque conmigo esta cita, y allí en casa te invito a que busques esta cita conmigo. En el Salmo, para los que no tienen Biblia, aparecerá en pantalla. En el Salmo 78 y el verso 5 al 8, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel a nuestros padres, que la notificasen ¿a quiénes? A sus hijos, para que lo sepa que la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantan cuenten a sus hijos, a fin de que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Está claro en ese salmo lo que Dios está diciendo, que si nosotros enseñamos a la generación que emerge el mandamiento de Dios, esa generación no será contumaz y rebelde. Pero si hoy tenemos generaciones contumaces y rebeldes, es porque hemos fallado en la labor que Dios nos ha encomendado. Dios dice que Abraham enseñaría a su hijo. ¿Y sabe qué es enseñar? Llamar, diga conmigo, llamar. ¿Y qué significa llamar en el hebreo? Cercar alrededor. Yo recuerdo cuando estaba niño, hace poquito, mi abuela tenía una finca y ella sembraba sus árboles frutales y compraba muchas semillas y le gustaba sembrar. Y entonces el abuelo abría un hueco en tierra y la semilla ahí tapaba, y todos los días le hacía un tratamiento a esa semilla. Iba y regaba. Pero sabe, me llamaba la atención que alrededor de esa semilla hacía como un surco. Cercaba. Y a veces ponía palitos para proteger eso. Y cuando empezaban a brotar las hojas, habían palitos que sostenían algunas de sus ramas. Cercaba. ¿Y qué nos está diciendo Dios con esto? Llamar, es cercar la palabra, es que usted pueda estar pendiente de que la palabra sembrada en el corazón de sus hijos germine, que la palabra sembrada en el corazón de sus hijos dé fruto, que la palabra sembrada no se la coman los demonios. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, por eso trabajar en el terreno, hay que cercar alrededor, hay que guardar, hay que preservar, hay que ser un centinela. Yo veía a mi abuelo estar pendiente de las cosas. Bueno, le decía abuelo a un anciano que estuvo con mi abuela mucho tiempo, porque no conocí realmente a mis dos abuelos. Pero yo lo veía hacer el trabajo y me daba cuenta que era como un centinela revisando que eso que había sembrado, los perros no lo escarbaran y se lo comieran, o que dañaran, o que nadie pisara ese surquito para que se dañara lo que había sido sembrado. Todo eso es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Allí es su responsabilidad, hijo de Dios, poner un fundamento generacional, y ellos a su vez lo van a hacer. ¿Por qué hoy nuestros jóvenes se dejan adoctrinar de todas las ideologías socialistas?
¿Por qué sienten que están peleando una causa justa, pero no se dan cuenta que les están enseñando pensamientos de muerte? Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es muerte. Porque nosotros como padres no hemos entendido que debemos poner un fundamento de Dios generacional. Enseñémosles a guardar el camino de Dios. ¿Qué pasa cuando no hacemos esto? Dice Jueces capítulo número 2 y el verso 10 y 11. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Cuando usted no enseña un fundamento verdadero a sus hijos, ellos van a servir a otros dioses. Mal. Decir que está bien, porque si hay algo que no quiere el enemigo es que la gente busca al verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Por eso terminan sirviendo a otros dioses. Y se levantan muchachos en nuestras congregaciones que no creen en Dios, que dicen que son ateos. ¿Saben, mis amados? El fundamento generacional se pone cuando los enseñamos, cuando le enseñamos a nuestros hijos a hacer justicia y juicio. Si usted mira lo que dice el versículo, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, y les enseñará a hacer ¿qué? Justicia y juicio. Así que las generaciones que vienen, ustedes muchachos que se han levantado, Dios espera de ustedes que ustedes sean justos, que hagan justicia y que los juicios que emiten sean juicios justos. Pero para que eso pase, en el corazón de ustedes y en el corazón de nuestros hijos debe estar sembrada la justicia de Dios y el juicio de Dios. Las sociedades corruptas son sociedades contumaces. ¿Sabe usted qué es esa palabra contumaz? Significa que persiste porfiadamente en mantener el error y hacerlo ver como si fuera algo bueno. Eso es una sociedad contumaz. Una sociedad que persiste porfiadamente en mantener el error y hacerle creer al mundo que el error es lo mejor y hacerlo ver como si fuera algo bueno. Si nuestros hijos se levantan en esa justicia, todo lo que digamos en la iglesia les parecerá injusto. Todo lo que tiene que ver con la justicia de Dios, porque ellos no tienen la justicia de Dios en su corazón, tienen la justicia del hombre en su corazón. Y la justicia del hombre en su corazón emiten juicios desde esa justicia. Por eso hoy tenemos una sociedad que pelea por el derecho al aborto, cuando no es un derecho, es un pecado y hace morir a un ser humano. Por eso tenemos a una sociedad que pelea por el derecho al pecado y sus vidas son inmorales, pero aman la inmoralidad y sienten que lo están haciendo bien. Y lo peor de todo esto es que se levantan jóvenes en nuestras iglesias que dicen: yo estoy de acuerdo con eso y yo estoy de acuerdo que ellos, dejémoslos que hagan lo que quieran, dejémoslos que se quieran. Al fin de cuentas, el mundo es libre. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no ha sido sembrada en sus corazones. Porque tienen la justicia del hombre, no la justicia de Dios. Entonces, cuando les decimos que eso es pecado, dicen: la iglesia es justa. Y la iglesia, ¿cómo es que utilizan esta palabra que se me escapó? Que está tan de moda. La iglesia,
discrimina. ¿Saben? Cuando Dios dice enseñar a sus hijos y a su casa, después de sí, a hacer justicia, la palabra hacer en hebreo es la palabra asá. Como dice el paisa cuando manda a hacer una carne, asá esa carne, asá. ¿Y sabe qué significa asá? En cuanto a la justicia y el juicio, construir, producir, entre muchas otras cosas, una sociedad mejor. Así que el mandato de Dios a Abraham era producir una sociedad mejor, y las sociedades mejores se construyen en casa. Nuestros hijos deben aprender a hacer justicia, pero no una justicia por su propia cuenta, como está sucediendo en este momento en nuestra nación. Una justicia justa. Así que lo que hoy estamos viviendo en Colombia no es justicia. Si usted cree que pelear por eso y marchar y ir a acabar con todas las cosas, eso es justicia, eso no es justicia. Eso es injusticia. Porque no está amparada en la justicia de Dios, sino en la justicia de los hombres, que son injustos, y que tristemente esa justicia es corrupta. Justicia en el hebreo es la palabra sedaká, y sedaká significa derecho, rectitud, honradez, equidad. Eso es justicia para Dios. Y juicio en el hebreo es mishpat, que significa veredicto justo y recto. Y esto es algo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Sedaká, derecho, rectitud, honradez, juicio, mishpat, veredicto justo y recto. Pero si nosotros no lo hacemos en casa, ¿cómo podemos enseñarlo a nuestros hijos? Si nuestros hijos nos ven que mentimos, si nuestros hijos nos ven que hacemos cosas que no están bien, hablamos de fe y no tenemos fe, hablamos de rectitud y ellos saben que somos mentirosos, hablamos de tantas cosas y ellos nos están viendo mentir, nos están viendo hacer cosas que no son buenas. Hablamos de amor y está viendo a sus padres no hablarse durante toda una semana o durante 15 días. Hablamos de perdón y están viendo a sus padres que no se perdonan. Hablamos de bendición y están viendo a sus padres que le deben a todo el mundo y a nadie le quieren pagar, y que se esconden y mienten para no pagar. ¿Esa es la justicia de la iglesia? No, esa no es la justicia de la iglesia. No es la que Dios quiere ver en ustedes. No es la que Dios quiere ver en mí. No es la que Dios quiere ver en esta nación. Pero tenemos que volver a la palabra y tenemos que levantarle y enseñarle a nuestros hijos. No le enseñes a mentir a tus hijos. No le digas, dígale que no estoy. Dile, hijo, si viene tal persona me llamas. Y que tu hijo te vea poner la cara y decir, perdóneme, no tengo con qué pagarle, pero no le voy a robar, le voy a pagar. Que tu hijo te vea agachando la cabeza cuando tienes que agachar la cabeza. Cuando tu hijo te ve que te alebrestas, que peleas con todo el mundo, que nadie te puede querer a ti porque eres una persona peleona, una persona que todo el mundo le tiene miedo, que cuidado se meten contigo. No le estás sembrando a tus hijos un verdadero evangelio. Les estás enseñando a tus hijos a ser injustos, a que sean iguales, a que se comporten como tú. Y cuando tú los ves a ellos mintiendo, cuando tú los ves a ellos haciendo cosas malas, entonces coges la correa y le pegas y le exiges. Y él dice, pero ¿y qué? ¿Qué estoy haciendo? Si mi papá y mi mamá hacen esto. Entonces, mis amados, tenemos que aprender a enseñar en casa verdaderos principios de Dios. Y vamos a ver un cambio. Nuestra generación que emerge tendrá un verdadero fundamento. ¿Puedes dar ese aplauso al Rey de Gloria?
como regañó en el pastor hoy, ¿cierto? Saben, mis amados, el fundamento generacional hará que en cada generación, escuchen esas de Dios. Dice la palabra, cerrando el versículo 19, ¿quiere leerlo? Dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham estaría presente unos años en esta tierra y alcanzaría a ver su generación, vio la generación de sus padres, alcanzaría a ver su generación y alcanzaría a ver a su hijo, la generación de su hijo. Así cuando Dios dijo para hacer venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, era precisamente que viniera sobre su generación, pero también sobre su descendencia, en sus generaciones, lo que Dios le prometió a Abraham. Algunas cosas no las recibió Abraham, las recibieron sus descendientes. Dios le prometió una tierra, pero no fue Abraham el que la tomó. Él vivió como forastero en esa tierra, pero su descendencia tomó posesión de ella. Algunas cosas las vio Abraham, otras no las vio. Algunas cosas eran para él, otras eran para su descendencia. Pero lo que Dios quería era que Abraham cumpliera. Yo les digo, papás, lo que Dios espera de ustedes es que ustedes cumplan lo que Él les ha mandado hacer. Miren a sus pequeños. ¿Por qué piensan tanto en su generación? Piensen en la generación de ellos. Porque la generación de ellos necesita hombres de Dios, mujeres de Dios. La generación de ellos necesitan hombres con una palabra firme, con un buen testimonio de vida. Somos el ejemplo. ¿Por qué pensamos tanto en nuestra generación y queremos ganarnos el mundo en nuestra generación? Cuando la generación que emerge necesita. ¿Saben? En el tiempo de Elí, el sacerdote Elí, habían unos hijos de Elí, sacerdotes también. Y él pensó en su generación y en satisfacer los deseos de su generación, pero no pensó en las generaciones siguientes. Y Dios sí piensa en las generaciones siguientes. Y levantó a Samuel, un profeta para una generación donde escaseaba la visión de Dios y la palabra de Dios. Así que, mis amados, si usted cumple con la labor que le corresponde, si yo cumplo con la labor que me corresponde, Dios cumplirá con la suya. Y cada generación que se levante de mis lomos será una generación que verá lo prometido hecho realidad. ¿Usted lo cree? Cuando Dios dice estas palabras a Abraham y habla de sus hijos y de su casa después de sí, ¿saben? Me llama tanto la atención que cuando Dios dijo esto de Abraham, Isaac no existía. Era tan solo un embrión, tal vez, porque Dios dijo ese día: encubriré yo lo que voy a hacer. Dios iba a destruir dos naciones dedicadas por completo al homosexualismo. La maldad de ellos había subido hasta el límite. Eran generaciones contumaces que hacían lo que les parecía y creían que estaba bien, pero estaban destruyendo sus vidas e iban a contaminar el mundo entero con su ideología. Y Dios le dijo a Abraham, dijo de la siguiente manera: yo sé que él mató a sus hijos y ni siquiera Isaac estaba en el vientre de Sara.
La llama ese día y le dice: Sara, ¿dónde está tu mujer? Dice: allá atrás, está trabajando, nos está preparando esto. Tráela. Por el tiempo de la edad del hombre, tu mujer abrazará en su seno un hijo. Y entonces Sara dijo: tendré yo deleite siendo vieja. Se rió. Así como cuando usted tiene deleite. Y entonces Dios dijo: ¿por qué se ha reído Sara? Y ella dijo: no, yo no me he reído. Dijo: sí, tú te has reído. Pero ¿saben? Después Dios dice: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Mis amados, Dios ya sabe. Sus generaciones ya las conoce Dios. Pero si usted cumple con sus pequeños y los levanta, Dios cumplirá lo que Él se ha comprometido a hacer. Así que en el seno de cada hogar se deben sembrar los mandamientos de Dios. ¿Sabe qué es sembrar? Sembrar no es aconsejar. Sembrar no es ponerle a sus hijos diferentes opciones y escoja mi hijo qué quiere. ¿Quiere ser musulmán? ¿Quiere ser cristiano? ¿Quiere ser católico? ¿Quiere ser budista? ¿Quiere ser ateo? No. Es sembrar. Sembrar. Es decir, usted es el que debe garantizar que esa semilla brote. Enséñele a sus hijos. Por eso, usted debe estar en la iglesia. Por eso, usted debe tener un altar familiar en su casa. Por eso, usted debe orar con su familia. Por eso, deben leer juntos la palabra de Dios. Por eso, sus hijos lo deben ver a usted levantar sus manos al cielo y adorar al Rey. Por eso, sus hijos lo deben ver a usted adorando, orando. Porque cuando usted lo hace, ellos aprenden. Entonces enséñele a sus hijos a guardar el camino de Dios, a hacer justicia y juicio a la manera de Dios. Y entonces en cada generación Dios cumplirá lo que ha prometido a sus padres. Quiero que mire a la pantalla un momento. Y allí en casa, creo que esto aparecerá en pantalla allí en casa. Pero quiero que usted levante su mano derecha y ponga su mano izquierda en su corazón. Y escúcheme lo que le dice el Señor hoy a la iglesia Presencia de Dios Cruzada Cristiana y a la iglesia en el mundo. A ti, hijo de Dios, que amas a Cristo. Esto es lo que Dios te dice hoy. Y esta es la promesa. Iglesia, este será mi pacto con ustedes, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos reciben esa promesa de Dios? ¿Cuántos? Quiero que la mires en la pantalla un momento más, porque este es el pacto que Dios está haciendo con ustedes hoy y lo que Dios quiere que ustedes entiendan. Y si usted lo hace, vamos a ver generaciones con un fundamento de vida. Amén. Pero ahora, yo quiero que mire esa pantalla y que escuche esta canción. Por favor, escuche esta canción y mire la pantalla.
¿Alguien aquí puede decir amén a eso? ¿Alguien aquí puede decir mis generaciones y yo serviremos al Señor? Gracias, Dios. Que las generaciones te conozcan, Dios. Reconocemos tu paternidad, Señor. Te construimos un altar en nuestras casas, Señor, un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos, Señor. Mi esposa y mis hijos y mi nieto y los nietos que vengan, adoraremos al Señor. En mi casa, Señor, todos adoraremos al Señor. Es lo que nos han enseñado nuestros padres. Es lo que recibí de mis padres, lo que recibió mi esposa, de su mami. Y hoy va hasta nuestros nietos. Y seguirá levantándose generaciones y tú no has venido, Señor. Y ellos te conocerán, Dios. Ellos te conocerán, Señor de gloria. Ellos te servirán. Así como sabías que Abraham mandaría a sus hijos y a su casa después de sí. Hoy, Señor, yo te digo que tú sabes que yo también lo voy a hacer, Señor. Que yo también me voy a ocupar de que mi familia, que mi casa te sirva, Señor. Alguien aquí se une a esto. Alguien aquí, ahí en casa puede decirme, uno a esto. Señor, tú sabes que yo lo haré. Yo lo haré. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios.